Choferes rechazan eliminar el pago con tarjetas en estaciones de combustibles. La posible eliminación de los pagos con tarjetas de crédito y débito en las estaciones de combustible afiliadas a la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina Anadegas ha generado rechazo entre comerciantes, choferes y conductores, quienes consideran que la medida representaría un retroceso y afectaría la comodidad y seguridad de miles de usuarios. Los sectores consultados entienden que obligar a los clientes a utilizar únicamente efectivo aumentaría los riesgos de robos y complicaría las transacciones diarias. La advertencia de Anadega surge en medio de su reclamo por las altas comisiones que, según afirma, cobran las entidades financieras por el uso de los terminales de pagos electrónicos o Verifone. El gremio sostiene que estos costos reducen considerablemente su margen de ganancia, mientras diversos sectores insisten en que la solución debe alcanzarse mediante el diálogo entre las estaciones de combustibles, los bancos y las autoridades sin afectar a los consumidores. Ahí está el tema. ¿Dónde parará este match entre Anadegas o Anadegas y el resto de los consumidores de su producto? Pregunta del día. ¿Está de acuerdo con eliminar el pago con tarjeta en las estaciones de combustibles? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. Francis, adelante. Mira, yo diría que, ¿qué podríamos nosotros decir como consumidores si estamos de acuerdo o no? Porque se trata de un servicio que todo negocio de estos tiempos tiene que contratar, porque el circulante predominantemente en el país es una tarjeta. Ahora, que se convierta en un hándicap de parte del gobierno, entendiendo que eso hay que atacarlo inmisericordiamente, como ya desde hoy empieza a atacar el bolsillo de todos nosotros. Porque la operación que realizamos cada uno de nosotros, no importa el nivel, ya no se habla de que esta reforma venía evitando cargarle al que menos tiene. Es una gran mentira. La reacción debe ser hacia el gobierno. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si yo no puedo transar con tarjeta, que quizás sea el modo de financiarme al mes, porque el efectivo no lo tengo, porque mi salario no alcanza, tengo que trabajar mis 45 días con la facilidad que me da la tarjeta, y que yo no la pueda transar en la República Dominicana en un aspecto de combustible, que es la movilidad que yo tengo día a día. Es muy probable que hoy muchos tengamos 500 pesos en los bolsillos para defendernos y desayunarnos y comer al mediodía. A los parqueadores de San Pero Francisco. no evita que yo pueda trasladarme a comercializar algo en mi vehículo o a hacer mi trabajo en mi vehículo, y también producto de que el Estado está atacando la cartera de ese comerciante y él decide no venderme si no es en efectivo. Y la calidad de esta transacción. Entonces, cada quien tiene su mecanismo de defensa. En este caso, se contrapone al pueblo que consume mediante tarjeta si tiene que dejar de pagar con ella cuando va a consumir combustible. ¿Qué resulta? La transacción, tú dirías, bueno, el comerciante se lo pierde. Pero la mayoría de nosotros paga con tarjeta la gasolina o el gasoil. Solamente porque el Estado no se ha conformado
con los impuestos que ya posee, las transacciones de la gasolina que está bajo una ley que yo dije aquí que eran cuál era la ley 112, creo, si mal no recuerdo, más los recargos por transporte, más las cargas que se le hacen por la venta, por la transacción, por lo que yo compro, se le carga a ellos. Pero luego ellos lo que poseen es un beneficio de esa transacción y ahora le cargan, castigan el uso de la transacción mediante tarjeta, que ya el anticipo lo estaba cargando y era un anticipo ocasional, no permanente, y ahora se ha fijado hasta el 2030 o 28, ¿verdad? Es decir que andamos boca arriba. Andamos boca arriba. No se quejen después, cuando los sectores se vayan reuniendo y aquí mucha gente, alguien me dijo ayer a mí, un extranjero que vive aquí hace 30 años, me está preocupando algo. Digo, ¿qué? Que ya este pueblo no se levanta a toda esta cosa que le está pasando por un gobierno, porque en gobiernos anteriores, cuando osaba ponerle la mano a los impuestos, Bueno, la poblada del 84 fue precisamente no, por eso. pero ni El Leonel famoso pudo, paquetazo. ni Hipólito, ni Leonel, ni Danilo pudo. Y ahora lo están entrando como frío. Tú no lo has entendido eso. Bien, Porque la mayoría de grupos que hacen presión social lo tienen comprado. comprado. Entonces, concluyo. Ujú. Qué pena Eso. que del Estado, a partir de hoy, día 2 de julio, el grito al cielo de todos, Bien. Continuamos, señores. Carolina, adelante. Bueno, esto podría sentirse como un reflejo de la presión que muchos sectores comerciales en República Dominicana están viviendo. Hoy lo hace Anadegas. Sería importante ver a otros sectores comerciales. Por ejemplo, los restaurantes están al grito en el país y la cantidad de cierres que ha habido. La presión no solo con la nueva reforma aprobada al vapor, y lo que como individuo, como dominicanos estamos viviendo, de alguna manera se siente identificado cuando vemos acciones que aún viéndose afectados, porque ellos se van a ver afectados, porque hay miles y miles de transacciones que se hacen a través de las tarjetas, pero que a raíz no solo es de la presión como tal del 7%, es todas las inyecciones que se está teniendo en sentido general de costos operativos, de costos administrativos, y así como este sector del combustible, que los refleja en esta manifestación y haciendo un llamado de que dejarán de utilizar las tarjetas, así otros sectores sienten esa misma presión. Ellos lo están haciendo por por una forma de negociación que tienen, tarjetas, o sea, o Banco Anadegas, diciéndole, nosotros no aguantamos seguir pagando alrededor de un 27% de nuestras ganancias. Y esto te dice, bueno, es que se está buscando, y esto porque es el tema, y por la acción o lo que ellos han presentado al país y el impacto que tiene directo a todas las familias, porque todo el mundo consume gas acá, en sus hogares, se supone. Entonces, los reflejan por ahí. Pero otros sectores que no encuentran ni cómo presionar, ni cómo disminuir sus costos operativos, sus gastos administrativos, no tiene de dónde hacerlo, cómo hacerlo. ¿O a quién le pide ayuda? Al gobierno que les está dando con todo, al sector
comercial, al pequeño, al micro, a los ciudadanos. ¿A quién? ¿A quién le ponemos presión? No hay forma. Esto, que son instituciones, empresas organizadas, representadas en federación, y han dicho no aguantamos más, le han presentado al país, bueno, nosotros no podemos sostener este pago con los bancos. Ellos tienen ese mecanismo de buscar disminuir ese aspecto. Casi un 30% de sus ganancias se va a los bancos por el uso de la tarjeta BIM. Y los que no tenemos a quién presionar. Esto puede de alguna manera evidenciar el nivel de insatisfacción, porque en este caso es directo con el tema del banco, por ahí buscando disminuir el tema de los costos, porque si los niveles de gastos operativos que está teniendo todo el sector comercial, micro, pequeño, mediano y grande, no lo estuviera sintiendo al nivel que lo estuviera sintiendo, no estuvieran embromando con los 7 pesos o el 27%, es que es una presión muy fuerte que se está viviendo a nivel económico. Y tú lo que ves cada día, que de manera simulada, hace alrededor de 2 años, el gobierno dijo, nosotros no vamos a hacer reforma por ahora, pero igual, calladitos, entre una y otra, fueron poniendo diferentes impuestos, aumentando diferentes servicios. Y hace unos días, de manera muy rápida, presentan al país la reforma. Y estamos de acuerdo con todo el tema de que hay que buscar generar mayores ingresos. Lo que duele y molesta de manera importante es que tú no vas a ver esto traducido en beneficios ni para los ciudadanos ni para el sector empresarial o comercial como tal, independientemente del tamaño. Quizá para los grandes grupos, que sí están de manera directa ligados o allegados al gobierno. Y nosotros, cierro, Amado, y nosotros no debemos dejar de mencionar lo que está pasando en este país con el petróleo y el combustible. El descarado del señor Paliza, en una pregunta que le hicieron en el día de ayer o antes de ayer, decía, cuando le preguntaban que si el combustible iba a bajar, la gasolina, que eso hay que observarlo, porque no se pueden tomar decisiones apresuradas. Pero para subirlo ahí no hay que pensarlo, y no son decisiones apresuradas. Cuando semana por semana nos metieron más de 30 pesos. Bueno, ¿Tuviste la forma que se aprobó? Gracias. Apresurado. Es que sabía que ya se estaba levantando el Claro. estrecho. El tigueraje, él lo sabía y lo frizó. Es decir, que ya no hay razón para hacer la... sí, pero como lo tú dices, frizó que la buena para gente- bajarlo, porque lo aumentaron después de frizado. Exacto, O sea, es un latrocinio. porque sabía que iba a bajar, ya Es tenía la un- información. Es un descarado. Adelante, Yirian. Miren, quienes han leído la novela 1984 de George Orwell Lloró el gran hermano. saben y conocen de lo que es la posverdad, donde la verdad es mentira, la mentira es verdad, todo es nada y nada es todo. Desorden total. Y ahora estamos asistiendo, y yo me imagino que si ustedes llevan anotaciones de las que yo le pido, hoy podemos volver a esas anotaciones. Para eso son las anotaciones. Recuerden siempre esto, especialmente para los más jóvenes, porque yo no tengo que decirle nada a los que saben, pero quizá a los más jóvenes uno le puede aportar herramientas de lo que uno ha ido aprendiendo. Historia y estadística. Cuando usted mezcla esas dos, vamos a llamarle disciplina, para no entrar en la discusión de si son ciencias. La historia y la estadística, y usted puede prácticamente predecir el futuro. Hágalo así. Historia y estadística. Y hoy estamos asistiendo precisamente a lo que se venía ya previendo. Un desorden total. Hoy en la República Dominicana, antes lo que era bueno, hoy es malo. Vuelva a la novela de George Orwell, la posverdad, ¿verdad?
donde la mentira es verdad. ¿Y por qué yo digo esto? Porque antes utilizar una tarjeta de crédito era bueno, porque usted podía financiar los gastos de este mes y tirarlo para adelante, que es lo que la gente hace. Generalmente es lo que yo hago. Yo no consumo con dinero en efectivo. Yo pago y hago una proyección de ese pago, sé hasta dónde puedo gastar para pagarlo el mes siguiente y lo voy financiando. Siempre comprando solamente lo que yo puedo pagar al mes siguiente en función de la proyección y de mi presupuesto. Pero ahora usar la tarjeta resulta que parecería ser malo, porque me suben del 0.15, oigan esto señores, para usted pagar su propio dinero al banco, la DGI se queda con el 0.15, antes se quedaba con el 0.15 y ahora se va a quedar con el 0.20. Y usted dirá, bueno, sí, está bien, porque es que te ahorra tiempo, no tienes que ir al banco, sí, ok, no tienes que andar con dinero en efectivo, es mucho más seguro, de acuerdo con eso. Pero ¿por qué tanto? Eso por ese lado. Entonces ya el uso de la tarjeta de crédito como que lo estamos pensando. Hacer una transferencia que antes era buena, y fíjense que yo le decía a los maestros, actualícense para que hagan transferencia. Pues ahora yo como que quiero volver para atrás. Porque si usted comienza a hacer mucha transferencia, entonces le van a cobrar un 0.20, que para usted eso constituye una rebaja en su presupuesto. Y usted dirá, no, eso es un disparate porque son 20 pesos por cada 1000, sí, pero cuando usted hace muchas, entonces eso está afectando su presupuesto. Ahora usted va a tener que ponerle el 0.20 a su presupuesto, menos. Eso por ese lado. Si deposita 20,000 son 400 pesos. Entonces son 400 que tú tienes que menos dentro del presupuesto para los que somos organizados. ¿Qué va a promover eso? Evasión fiscal. Lo que está pasando. Se lo advertimos, pero no se lo advertimos aquí. El primero que, yo lo dije, la gente va a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Señores, si usted, por ejemplo, le van a estar descontando, igual que la persona física. ¿Qué va a hacer una persona física? Mira, tú me puedes emitir una factura con valor fiscal. ¿Qué va a decir la gente? No, porque tú me vas a retener el 0.15, no, el 0.15 no, el 15%. Es decir, que un trabajo de 100,000 pesos, por ejemplo, se van a quedar con 15,000 tuyos, que antes eran 10,000, 5,000 menos. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Que no va a emitir factura con valor fiscal. Parecería ser que son rusos, porque eso, peor, ¿verdad?, peor que la solución. Entonces ustedes están poniendo, peor que la enfermedad, la solución. Entonces, aquí realmente, y usted habla del 15% de retención, del 0.15 al 0.20. Por cierto, también la ley de propina, que aunque no es una ley de este gobierno, pero ven acá. Entonces yo voy a un restaurante, después que el gobierno me ha desbaratado mi presupuesto, voy a un restaurante a cenar un día cuando puedo, y entonces también tengo que pagar un 10% por ley al restaurante. No, pero por un abuso. Y entonces, Además de la propina. además de que tú también tienes que dejar la propina en efectivo, porque es una cuestión. Y también el parqueador, que hay que darle por lo menos 100 allá afuera cuando usted sale, dependiendo del lugar donde usted esté. Que hay que verse en la casa. Entonces, exactamente, pues mejor mandarlo a buscar y darle los 100 al delivery, y tú te ahorras toda esa vaina. No, ya te Entonces, cobra el negocio. ven ustedes cómo se va, cómo lo que antes era bueno, ahora es malo. Agrégale que aquí hay 3 franquicias que tienen drive-thru. Y suponemos que cuando tú compras el 10% no se te puede aplicar en la venta para llevar, porque tú ni siquiera visitas el local y te instalan el 10%. Y para terminar con mi comentario, peor, señores, miren, yo decía, pero esta reforma sí me parece bien. ¿Ustedes se acuerdan que yo no la pude criticar? Y hubo gente que incluso dijo en medios de comunicación, tenemos que esperar a ver qué es lo malo que tiene, porque algo malo tiene que tener. Míralo ahí. Ah, carajo, Llegó míralo ahí. Después que aprobaron la ley, vienen con un reglamento, vienen con una tabla que te dice, no, eso que dijimos que íbamos a hacer no es ahora, lo que beneficia al pueblo no es ahora, es en el 28. Ay, Dios mío, cuando ya no estén ahí. Lo ven ahí, un Sacanos tigueraje de Magín. Un latrocinio. No, lo de Magín ha sido terrible, que no lo pudo hacer cuando estuvo antes en DGI. Si tú le dices a la gente que tú le vas a quitar... No, es que la ley tributaria tiene freno. Y esto lo han evadido todo. Fíjate tú, concluyo, Amado, fíjate tú
que se habló de el anticipo, ¿verdad? Pero eso es para el 27 y para el 28. Se habló de eliminar el impuesto sobre la hipoteca, pero eso es para el 28, o sea, para el gobierno que venga. Entonces nos engañaron, porque Totalmente. ustedes lo que hicieron fue una reforma solamente para beneficiarse ustedes y no beneficiar al pueblo. Por tanto, qué pena me da y qué bueno que ya nos estemos dando cuenta, porque cuando era en el 20 y en el 21 no se entendía eso. Vean ahora cómo se aclaran las aguas. De que ahora estamos donde lo que antes era bueno, hoy es malo. Bien. Es decir, que parecería ser que hay que buscar la forma de salir de esto. Bien, desde que yo en el 2020 vi el tren gabinete, gubernamental. lo comencé a decir. No sé si ustedes lo recuerdan. Y decía, aquí no hay una sola persona que haya sentido la aprehensión de que se le esté acabando la leche del niño y no tenga los cuartos para comprar la otra lata. Aquí no hay un solo miembro de ese gabinete que haya comido arroz con huevo, que no es malo, es una maravilla, pero es señal de pobreza. Sí, porque si tú puedes comer pescado Claro. y langosta y... Pero no es malo el arroz con huevo en Ay, realidad. no. A veces, Cuando por gusto, Mira, pero por cuando, antojo. ajá, Claro. pero no es verdad que nadie Pero- teniendo un pescado mira, va a pero- comer arroz No, con pero huevo. Pero también hay yo una te voy a cosa. decir una Oye, cosa, Francis, que yo quiero oye, comer arroz Francis. con huevo Oye, revuelto Francis. y queso. Indudablemente que en ese momento yo noté que nos habían abultado el tren gubernamental con una serie de gente que no conoce la miseria, que no conoce... Los popis. Sí, que no conoce lo que sufre el pobre, que no conoce lo que pasa en los barrios, que no tiene ni idea. Una serie de altaneros y prepotentes que además de popis son desconocedores de la realidad de un país que no es rico como la gente cree. Lo que pasa es que aquí hay una distribución muy mala de las riquezas y tenemos un desequilibrio terrible. Y esta gente que nunca han dejado de ser una casta de tigres, de gente que solamente le interesa Indocumentados mentales, su propio la interés. mayoría. No, no son tan indocumentados mentales. Si fueran indocumentados mentales como tú creo, como tú dices, no hubiesen comprado a los grupos populares. ¿Cómo que lo Olvídate. compraron? ¿Eh? ¿Cómo que lo Pero compraron? claro. No, Amado, Pero tiene que espérate, aclarar no, eso. espérate. Déjame decírtelo aquí ahora. no. Claro. Ajá. Vamos a escucharte, Tú ¿no? acabas de decir algo que te lo dijo un extranjero que Algo ve muy mejor que serio. nosotros la realidad de este Ande país. diablo. ¿Y qué le dieron a los grupos, Qué Amado? sé yo, pero por lo menos le bajaron la guardia invitándolo al Palacio Nacional. Entregándole 4 guaguas en estos días. Señores, Una ¿por flotilla. qué? ¿Por qué? Sencillamente porque el que te invita a tu casa y te da de su comida, está bien de que tú no votes por él si fuera unas elecciones, pero por lo menos te sientes cómodo y pondera la calidad de persona que te... Ustedes no recuerdan con lo que se decía de Abinader en este país. ¿Qué se decía? Hagan memoria. Pero depende, porque se decían muchas cosas. Que era el presidente que ponía el corazón en el pueblo, no, el porque lo que yo presidente que recuerdo, escuchaba, en principio era que el único presidente que ha tenido este país que se atreve a echar para atrás un decreto porque el pueblo no está de acuerdo. Toda esa vaina se decía de Abinader. ¿Qué ha pasado? No vendieron flores. Y cuando... exacto, las No, buenas intenciones. las buenas Este se intenciones- desganitó aquí sí, hablando de claro, las buenas no. intenciones. Pero ya, no, Habla ahora. pero ya en defensa del compañero Francis, ya él se retractó de eso. No, creo, está ¿verdad, bien, Francis? ¿Tú porque me nadie confirmas? Yo lo lo va a afirmo, nadie lo va a sacrificar yo hice un ahora. planteamiento Tú hiciste de una- retractación total. Ya, tú ves. Atención, Carolina, ¿verdad? Eh, Rodríguez. y cada- y oye, vete con tu grupo. Y cada vez que veo cosas como la que amanecí hoy a las 5 de la mañana, Omar Fernández ¿Qué dice? hace un planteamiento interesante, Sí. donde te lo describe uno a uno hoy, a partir del 2 de julio. ¿Qué describe? Yo no soy de la fuerza del pueblo, Lo pero voy a mandar. si es Omar el candidato, Mándalo, yo mándalo. voto. Señores, Por Omar. eso es lo que Sí. ocurre. Ciertamente Se vota por Omar, nosotros ¿verdad? Sí. nos Usted hemos también. convertido. Hace Esta es una movimiento. sociedad que se ha convertido en una sociedad de personas, sobre todo la juventud, que es donde se hacen las revoluciones. Los viejos como nosotros no hacemos revoluciones. Decía verdad. Immanuel Kant
decía que el que no era revolucionario a los 20 años no tiene corazón. El que lo sigue siendo a los 40 no tiene cerebro. ¿Es verdad? Sí, eso decía. Yo Entonces, tengo 42 y a mí hay que pasarme por el plato. Yo me un lío donde sea. no, pero no, pregúntale a la gente de Banco de es que- Reserva, cada vez que a lo quiere mejor tú pasar. eres un cascarrabia desde ¿Verdad? Puede chiquito. ser. Pero no, lo que Dominicano soy yo. te estoy diciendo Mira, en términos... el amarrado de Exacto, becerro. claro. Te estoy diciendo en términos generales, o sea, te estoy diciendo en términos ideológicos, que era Sí, lo que sí. Manuel Camp El planteaba. becerrito hizo contigo Yo quiero lo que le dio como la gana. Ahora, escuchar, Ahora, afinar ¿qué es lo la que idea, yo Amado? quiero, qué es lo que yo quiero plantear aquí? Realmente es una sociedad acogotada, producto de que somos la sociedad del dembow, la sociedad del reggaetón, la sociedad de... Óyeme, aquí se pierde tiempo viendo a dos damas, no voy a decir lo que pienso, a dos damas peleándose que son supuestamente artistas, que cantan y bailan y son famosas. Y usted la ve en falda mostrando todo lo que tienen, hasta el número de cédula, en medio de un pleito como... ¿Tú me entiendes? Y a esa gente tiene seguidores, a eso es que me refiero. Pero A déjame, eso es que me deja- refiero. Espérate. Me refiero al hecho de que aquí hay gente que no tiene la más mínima condición para liderar nada y es líder. ¿Mm? Yo me refiero al hecho de que tenemos el Congreso lleno de incapaces. Nosotros tenemos el Congreso lleno de gente que lo único que sabe es anotar un número y cobrar. Nosotros tenemos el Estado dominicano está dirigido por la peor clase que ha sido dirigido en toda su historia. Analícenlo. Déjame decirte que ese grupo es el que posiblemente va a provocar el cambio, para bien o para mal. Ese grupo, ¿verdad?, de seguidores. Mi de lo que hermano, tú hablas, tiene que ser para mal, porque cuando tú no tienes nada en la cabeza, tú no tienes norte, ni sabes para dónde va. Pero ¿tú sabes por El qué? que no sabe para dónde va ya llegó. Porque los conservadores realmente no protestan y los conservadores se ponen del lado de la conveniencia. Y eso es una pena tener que Sí, decirlo. pero ¿qué no han dejado? Generalmente los empresarios y el sector conservador se pone del lado de la conveniencia. A cualquiera de nosotros, ¿verdad? Por estar cerca del alcalde, le dice que sí. A las tropelías, por ejemplo, o porque es amigo de Franklin, le dice, señores, y Franklin, ese senador de nosotros, ¿verdad? Con todo respeto que se merece, porque que lo que está haciendo, pero a nivel del Congreso, Franklin está quemado, por lo menos para mí. ¿Sabes ¿Cómo por qué? así? ¿Cómo así? Porque ha aprobado todas esas leyes sin una crítica. Fíjate tú que Giné Burnigal, que es del PRM, porque tú no tienes que ser un borrego. No, lo Y de decía Giné todo fue que sí. fantástico, Lo al de Giné establecer. Burnigal, incluso, ¿tú sabes quién? Eugenio Cedeño. y muy Eugenio Cedeño y muy también. responsable. Mándelo Pero quien lo vengan aquí mande, a la dice provincia, ella. pero Sí, ven pero acá, mira, ven pero acá, mira. y tu amigo Nicolás, No, tu porque amiga yo Dorina, tengo que criticar, Yanni. por ejemplo, la No, fiscalización. pero yo estoy preguntando por ellos, porque Amiga también mía, son mira, fiscalizadores. Claro. coincidimos Pero- en un encuentro de unos amigos el domingo y me saludó. Pero miren, Me miren, pareció Pero agrégale raro. eso, Y no te miren. hizo un- Vamos a No, invitar no, a yo Franklin, pensé- miren, vamos a yo invitar fui a abierto Franklin. de que me empujara. Miren, vamos a invitar a Franklin y vamos a invitar a los legisladores de nosotros para que nos hablen de ese tigueraje que nos metieron ahí, con esa ley, con ese abuso, que nos presentaron una cosa por encima y luego de que aprueban la ley, entonces hacen cambio a nivel de un calendario y a nivel de un reglamento. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Ser críticos, pero aquí todo el mundo es Franklin. Ay, no, Franklin Romero es el que hace las obras. No, es como legislador que yo le estoy Pero desde el criticando punto a de él. vista legal. Porque a todo le dice que sí y se ha convertido Oye, Franklin desde en una especie de borrego desde del el gobierno. punto de vista legal, Sin una crítica. ese Y el documento presidente del Senado que se tú queda, mencionas, ¿por qué? Por oye, eso, Claro, borrego. porque es un Francis, borrego. oye esto, atiéndeme, que te interesa Sí. esto, porque es un asunto jurídico. Desde el punto de vista legal, ese reglamento tiene que ser inconstitucional, porque si ese reglamento dispone contrario a lo que dispone la ley, ahí hay un choque en la teoría de la jerarquía de la ley. Sí, pero que la ley no dice fecha. Y entonces Pero no la choca. ley dispone para el presente o para el porvenir. Claro. Un reglamento no puede violentar el principio fundamental de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, dice la Constitución. Solamente dispone para el presente y para el Y para lo porvenir. porvenir. Pero lo están poniendo para el porvenir, ¿eh?
O sea, Ah, bueno. una parte, Sí, porque para el lo 28. que beneficia al gobierno para el presente y lo que beneficia al pueblo para el porvenir, para un día, cuando se dé, cuando viene a ver, te cambian la ley en ese momento y te tumban lo que ya se había Entonces, aprobado. agregando esa parte Entonces, que coño. quería destacar, Yerjan, tú mencionabas a Franklin, al senador. Yo quiero agregar y darle un matiz importante a nuestros diputados, Señores, que Franklin son es varios, político. pero, coño, y espérate. que no dicen esta boca es mía. Lo que Esa pasa es es la que los palabra, diputados, Yerjan. yo te voy a Vamos decir a algo. citarlo. Que lo El dice, señor mira, Ariel Marte, Nicolás perdón. Hidalgo, Ven. Nicolás Hidalgo, Dorina, Ariel. Ariel Señores. Marte. O sea, José Luis. Señores, esa llegaron gente, ahí. no lo mencionen, que Hay eso que es, mencionarlo, estamos porque ellos perdiendo son los tiempo llamados mencionando esos representantes, amados. nombres. Ellos se han Porque esa gente no sirve para Mi nada. Ella rey, tiene razón. pero ellos han fijado alguna posición, se han referido No, sobre los hombre, diversos Carolina, temas que estamos, no, sobre el hombre. combustible. No pierdas se han- tu tiempo, no, pero yo tengo tu que salida. decir. Claro, Sobre el es combustible. verdad. Amado. Hablando Pero de es verdad esos- lo que ella dice. El ruido, ¿Qué? yo creo que Es tú. cierto, No, es no. cierto El lo que ruido, ella dice. amado, el ruido de fondo, hay que mencionarlos. Tú me entendiste, ¿verdad? Lo que te quise decir, hay que mencionarlos. Han referido posición sobre el combustible, sobre esta reforma, sobre las diferentes acciones de su gobierno. Sería contraproducente y algo ingenuo de nuestra parte pedirle a los del gobierno que fijen posición, pero el papel de ellos es representar a la ciudadanía. Claro. El papel de ellos es defender a la ciudadanía. Y tú, cuando mencionas sobre estos temas y el rol y función que ellos se supone que deberían de tener, es como si se habrían esfumado, no de la faz de la tierra, por lo menos vamos a irnos a la provincia, de la faz de la provincia, Duarte. Hay que buscarle la foto, muchachos, Pedrito, pero pónganse en esto a ver si la gente se acuerda de los legisladores de la provincia, No, hombre, eso es... de los diputados de la Mire, provincia. Lo que yo digo es, Ginés Burnigal, que es la senadora por Puerto No, pero Plata. búsquenlo para poner. La que Escuchen sustituyó a bien. Paliza. La senadora por Puerto Plata del Partido Revolucionario Moderno, es decir, del gobierno, le ha hecho crítica al propio gobierno y dice, señores, estamos aprobando leyes apresuradas, sin leerla. Entonces esa es una posición correcta por parte de ella. Entonces es lo que le estoy diciendo tanto a los diputados como al propio senador Franklin, porque yo menciono a Franklin porque a Franklin yo le presumo, y de hecho es así, mayor nivel que los diputados. Los diputados a veces llegan ahí y eso es como si no estuvieran. Porque son 100 y pico, 149, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que por lo menos en la Cámara del Senado se genera un poquito más de debate. Entonces, a Franklin, caramba, tú puedes en algún momento, o usted, señor senador, puede en algún momento tener una posición contraria a su gobierno, porque usted fue electo directamente por el pueblo. Mira la ley de Y- residuos sólidos, Exacto. la ley el tema que estábamos tratando Una ayer con los fundación- representantes del colegio una médico. fundación que está para ayudar, ahora va a tener que Que buscar no unos genera ni un cuartos, peso que y no uno genera un peso. como persona física, ¿Y cómo? que lo que esté en rojo. tú Bien. tienes, Coño, pero ¿y- que tú tienes que pagarle a Señores, él. hay lo que que usted visitar quiera. al doctor Rodríguez, Carolina, el primo ¿La de mandaste? Francis Rodríguez. Ah, Míralo pero ahí, velo andando aquí. dito. Ay, mi madre. Ah, pero velo ahí. Pero ¿Y tú son sabes, ellos? Sí. tú sabes cuál es... Lo que pasa es que José Luis tiene cabello, importante lo que Sí, tiene. tú sabes cuál es nuestro problema. No, porque hay que Sí. para ¿Tú acordarnos sabes de cuál ellos, es porque nuestro uno no lo ve. problema? Que el soberano se equivocó, muy equivocado, cuando le dio todos esos votos a un solo partido, porque pudo haber hecho un equilibrio. Está bien, pero